Soy Rosalba González Loide, soy licenciada en Comunicación y maestra en Desarrollo Urbano por la Pontificia Universidad Católica de Chile y soy profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Los propietarios y los arrendadores, la movilidad de vivienda, o sea, de los pobladores de vivienda en renta en zonas centrales es muy grande, ¿no? Uno vive en un lugar y al rato se cambia a la colonia de al lado o se cambia de trabajo y se cambia a la delegación continua, no sé, son cambios distintos, pero hay que reconocer que es necesario como mantener un equilibrio entre propietarios, que son los que van a permanecer ahí, que digamos le dan como una certeza a quienes habitan en esos espacios, y un equilibrio con los arrendadores, porque además el sistema de arrendamiento de alguna manera permite cierta flexibilidad de movilidad al interior de la zona, que para las generaciones actuales puede llegar a ser muy positivo si el Estado participa en su regulación. Con el tema poblacional yo me refiero más a unos 40, 50 años, ¿no? O sea, ya con un cambio generacional fuerte, ¿no? Sobre todo con las bajas tasas de natalidad que vamos a tener y sobre todo en las ciudades grandes, en el caso específico de la Ciudad de México, se va a dar así. Pero yo creo que estos modelos se van a mantener sobre todo por la presión inmobiliaria y lo que implica el abaratamiento o sea, la necesidad de abaratar los costos para acceder a comprar o habitar vivienda en las zonas centrales, no barata, sino con mayor, digamos, mayor asequibilidad para los habitantes de esa zona. Entonces lo que va a pasar, o sea, no va a haber vivienda social, o sea, me parece que estamos lejos todavía de entender los modelos de vivienda social, incluso desde el gobierno local. Las propuestas de Sheinbaum han sido bastante débiles para entender cómo trabaja el mercado inmobiliario, y lo que va a venir es que vamos a ver un mayor aumento de vivienda, se va a ir reduciendo más todavía la vivienda en metros cuadrados, no se va a abaratar, pero va a ser un poco más accesible, ¿no? Lo que va a seguir aumentando es la vivienda en renta, va a haber menos propietarios, va a haber más desarrolladores inmobiliarios propietarios y va a haber más rentistas, ¿no? En ese esquema creo que lo que vendríamos a hablar y lo que se está planteando actualmente, no solo con el modelo de Airbnb, sino plantear regulaciones en temas de vivienda en renta, que bueno, ya vemos como los esquemas en Europa, en donde ellos tienen como 20, 30 años adelante de lo que nosotros estamos viviendo hoy, y que a mí me parece que son ejemplos que debíamos retomar guardando las diferencias, porque el mercado inmobiliario en Europa, incluso en Estados Unidos, es distinto, pero reconocer que ellos están haciendo ahorita política pública en temas de vivienda y en temas de vivienda en renta específicamente, que es el caso de Barcelona, reconocer cómo trabajaron o cómo influyeron en el proceso de gentrificación de algunas zonas y el conflicto que han tenido con los propietarios de las zonas más turísticas en el caso de Barcelona, ¿no? Y además, bueno, tiene que ver con el tipo de gobiernos que tienen, lo mismo para Madrid, lo mismo para Berlín, lo mismo pasó en París. Entonces, creo que en esa parte es muy importante también reconocer las diferencias de lo que sucede en las capitales y en lo que sucede en el resto del país, ¿no? Seguramente la regulación que podamos proponer para zonas centrales de la Ciudad de México, ni siquiera para toda la ciudad, no serían las mismas para lo que sucede en algunas playas turísticas de la ciudad, ¿no? Hay una regulación en temas de vivienda en renta, en temas de topes de renta, en temas de regulación para este tipo de servicio que es más hotelero y que hay que entenderlo como eso, tiene que ser diferencial, ¿no? Sería un grave error hablar de una política pública tabla rasa para todo el país. Está hablando y hay interés desde el gobierno federal y también desde el gobierno local de comenzar a hablar desde el tema de Airbnb, porque hay mucha movilización. Ahí es muy interesante la participación vecinal para el centro histórico, la colonia Juárez, las colonias como que están siendo como más atacadas con el fenómeno de Airbnb, y parece ser que hay cierto interés por lo menos poner sobre la mesa la regulación, ¿no? Esperemos que esto, sabemos que los procesos políticos, el tema de llevar la agenda, el tema son procesos largos, pero bueno, esperemos que dé resultado relativamente pronto y que podamos tener por lo menos una ley que regule el crecimiento de Airbnb, porque de alguna manera sí limita o sí choca con el tema de vivienda y de acceso a vivienda en zonas centrales en la Ciudad de México.